Buenos días, agradecer vuestra presencia y la rueda de prensa de hoy girará en torno al pleno de mañana y abordaré en la misma las dos interpelaciones que se van a presentar, así como algunas de las 15 preguntas que planteará nuestro grupo. No es tema nuevo ni poco traído a la Asamblea de Melilla la problemática, como sabéis, de la frontera. Como todos sabemos y reconocemos, la estabilidad económica de nuestra ciudad depende en buena medida de una frontera flexible, permeable, segura y fluida. Los últimos acontecimientos están quebrando los ánimos tanto de empresas como de comerciantes y ciudadanos que ven cada vez más a Melilla cercada por los problemas y con un horizonte muy oscuro. Evidentemente, como responsables políticos que somos, es nuestra obligación buscar soluciones que reviertan esta situación. Por este motivo, nosotros, como partido de la oposición, echamos de menos que el gobierno de la ciudad no haya buscado un apoyo de todos los grupos a un paquete de medidas a elevar al Congreso de los Diputados para que de esta forma se den soluciones definitivas y no de parcheo, que a lo único que han llevado es a una situación caótica. Por eso interpelaremos el día de mañana al Gobierno para conocer si estaría dispuesto a consensuar en la Asamblea las medidas oportunas y necesarias para solucionar definitivamente la problemática de la frontera. La segunda interpelación giraría en torno al reconocimiento extrajudicial de créditos que se aprobó recientemente. Como sabemos, bajo el paraguas de la figura del reconocimiento extrajudicial de créditos se esconden gastos realizados con ausencia total de procedimiento administrativo y jurídico para los que mayoritariamente no existe consignación presupuestaria y precisamente que a merced a esta figura pasan a ser convalidados y reconocidos. La famosa y llamada cuenta 413 se está convirtiendo para el Partido Popular en el mejor aliado legal para esconder sus facturas impagadas, y digo bien, sus facturas impagadas, y la existencia de un saldo elevado de este asiento contable a 31 de diciembre. Esto puede suponer de manifiesto que no se han respetado los límites tanto cuantitativos como cualitativos ni temporales de los presupuestos. Para el gobierno de la ciudad se ha convertido en una tónica habitual. Es una tónica habitual llevar a pleno varios reconocimientos extrajudiciales de crédito, convirtiéndose en una herramienta recurrente ya en todos los ejercicios presupuestarios. Siendo lo preocupante que muchas de estas facturas reconocidas por este procedimiento son obras y servicios adjudicados como contratos menores, a dedo, curiosamente realizados por empresas que se encuentran actualmente investigadas judicialmente. Por eso, el día de mañana interpelaremos al gobierno de la ciudad si estaría dispuesto a crear, y eso es lo que pediremos, a crear una comisión de investigación para depurar las correspondientes responsabilidades, si las hubiese, para evitar que mientras dure dicho procedimiento judicial, estas empresas no se le adjudicasen servicios y obras directamente hasta que haya una resolución judicial firme y no recurrible. Esto en cuanto a las dos interpelaciones. En cuanto a las preguntas que se plantearán, mencionaré algunas. La primera abordaría el tema de los menores no escolarizados. Como sabéis, a pesar de que la población escolar
de Melilla se ha visto incrementada en los últimos años, y esto es oficialmente reconocido hasta por el mismo Estado, de forma muy exponencial, el gobierno de la ciudad, tanto el gobierno de la ciudad y otras instituciones educativas, no han reaccionado para paliar la saturación de los centros, de las aulas. La única y a la vez surrealista solución prevista viene a ser la posible instalación de aulas prefabricadas, de aulas modulares. Las políticas de los gobiernos del PP, o bien, mejor dicho, la ausencia de las mismas en el ámbito educativo de Melilla, ha provocado, entre otras cosas, que la ratio precisamente de alumnos por clase supere lo marcado ya por ley. Que haya guetos escolares, como dijimos hace tiempo, que haya falta de infraestructuras educativas suficientes, provocando precisamente con ello que un alto número de menores estén sin escolarizar. De ahí que vayamos a preguntar al gobierno si va a seguir permitiendo que sea precisamente una ONG como Prodeim y no la administración la que se haga cargo de la educación de los menores que vemos recientemente en la Plaza de España. Una de las preguntas girará en torno al tema del aparcamiento, de la solicitud de aparcamiento del cementerio musulmán. Como sabéis, se viene demandando tanto por la Comisión Islámica de Melilla como por numerosos ciudadanos desde hace ya años la creación de un parking para los usuarios del cementerio musulmán. Y son continuas las aglomeraciones de vehículos, así como las dificultades de circulación en los aledaños de dicho recinto. Cuestión que se agrava aún más los viernes, un día muy esencial para el colectivo musulmán, por el rezo precisamente, o cuando hay un entierro. De ahí que vayamos a preguntar al gobierno por qué no se ha creado aún el ansiado aparcamiento en la zona del cementerio musulmán. Desde el año 2002, si digo bien, el actual presidente de la ciudad viene amenazando al gobierno central con la devolución de las competencias de menores. No solamente el presidente, sino que la misma ex consejera de Bienestar Social lo solicitaba públicamente, y ahí está la hemeroteca para corroborarlo, ¿no? Y entendiendo que la actual situación de presión de los menores no acompañados es insostenible, así como, según el mismo gobierno, la nula colaboración de Marruecos en este sentido, invita a la petición formal de rescate de las competencias por parte del gobierno de la nación. De ahí que vayamos a preguntar al gobierno si piensa en este sentido apoyar la iniciativa no parlamentaria de este grupo de CPM en el Congreso de los Diputados. Otra pregunta giraría en torno a la adjudicación del servicio de las líneas marítimas de interés público Melilla-Málaga y Melilla-Almería. Como sabéis, recientemente se ha adjudicado dicho servicio durante los próximos 2 años, por las que la naviera Transmediterránea presentó una oferta de 0 euros. De ahí que vayamos a preguntar al gobierno qué medidas ha tomado para que ese dinero no se pierda y se utilice en beneficio de toda la ciudadanía melillense. Otra de las preguntas que se planteará girará en torno a las viviendas que vieron afectadas sus viviendas por los seísmos ocurridos ya hace casi 2 años, concretamente en enero del 2016. ¿Qué medidas tomará para enmendar el agravio en el que se encuentran los ciudadanos de dichas barriadas?
Como se sabe, el pasado mes de octubre se intercepta en la frontera un coche con 16 cabras escondidas en su interior, y eso fue noticia a nivel no solamente local, sino que incluso a nivel nacional. Ante esa situación de maltrato animal y siendo el origen de estas cabezas incierto, se preguntará al Gobierno cuáles han sido los protocolos que han seguido en este sentido, y de hecho ya presentamos en su día un escrito de aclaración y hasta la fecha no se nos ha aclarado dicho protocolo que se ha seguido con dichas cabras. En los últimos años también se ha venido concediendo una subvención nominativa a través de convenios de colaboración entre Ciudad Autónoma y Comisión Islámica de Melilla, estando contemplada incluso en el actual ejercicio, además de ser una de las subvenciones incluidas en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Presidencia. A mes de diciembre y cerca del cierre del año fiscal, aún no se ha materializado este compromiso presupuestario con la Comisión Islámica de Melilla. De ahí que vayamos a preguntar cuándo piensa el Gobierno cumplir con dicho compromiso, que fue un compromiso plenario, de pleno. La situación de incertidumbre derivada precisamente por las decisiones espontáneas del delegado del Gobierno de Melilla ha generado un estatus económico incierto, muy incierto, para todos los autónomos y empresas de la ciudad de Melilla, que afecta per se a la situación laboral de nuestros ciudadanos. Y la reciente noticia del cierre de la marca Zara para el próximo mes de enero ha contribuido aún más al temor e inseguridad del tejido empresarial de la ciudad. De ahí que vayamos a preguntar también a la ciudad autónoma, al Gobierno, cuáles son las medidas inmediatas y no tan inmediatas que tiene proyectadas para frenar la sangría económica que padece la ciudad. También se ha conocido a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, un vídeo ya que se ha convertido viral, en el que se puede observar cómo una pareja de policías locales agreden a una persona. Y siendo esto un hecho grave y más proveniente de quienes deben defender la normativa, de quienes deben defender la ley, consideramos que esta actuación policial no debería quedar impune. De ahí que vayamos a preguntar también al Gobierno qué medidas ha tomado para depurar dichas responsabilidades. Y ante la situación de incremento de la inseguridad en nuestra ciudad, así como el enorme problema de aglomeraciones en los distintos puestos fronterizos de la ciudad, se hace imprescindible, y eso es lo que se solicita desde nuestro grupo, el aumento de las dotaciones tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. Por eso preguntaremos al Gobierno qué piensa, y la pregunta irá dirigida en concreto al presidente de la ciudad autónoma en su doble condición, tanto de presidente como senador. ¿Qué piensa el señor Imbroda, o si piensa exigir al ministro del Interior que cumpla el aumento de plantilla, la petición de aumentar la plantilla tanto de la Policía Nacional como de los guardias civiles? Y una última pregunta: a pesar de las supuestas irregularidades e ilegalidades que de manera reiterada el área de festejos viene acometiendo en la adjudicación directa de la contratación menor de obras y servicios, este Gobierno sigue permitiendo este tipo de actuaciones, sigue en su tónica. No solo se siguen beneficiando a las mismas empresas, sino que en el último reconocimiento extrajudicial de crédito vuelve a ser el área de festejos protagonista
con facturas emitidas por empresas y sociedades que están siendo investigadas en un proceso judicial abierto, como la Operación Tosca y la Operación Ópera. De ahí que vayamos a preguntar al presidente si piensa de una vez por todas acabar con estas prácticas que, a pesar de las advertencias de legalidad y de las investigaciones abiertas por la UCO, se siguen produciendo. Y esas son las principales preguntas que se plantearán el día de mañana en el Pleno. Gracias por vuestra asistencia.